Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Quiero darle la bienvenida a este nuevo reto clínico en hipertensión, el cual está dedicado a evaluar la hipertensión arterial en los tiempos del COVID. En un reto clínico anterior discutimos cuáles eran los efectos del virus del COVID sobre el sistema cardiovascular que llevan a hipertensión arterial. En este nuevo reto vamos a evaluar los cambios circulatorios derivados del confinamiento que también llevan al desarrollo de hipertensión arterial. Recientemente hemos visto una serie de publicaciones que han indicado cómo se ha presentado un incremento significativo en el desarrollo de hipertensión después de la pandemia del COVID debido a los cambios en el estilo de vida, el estrés psicológico y la restricción del cuidado médico que se dio debido al confinamiento. Más o menos un 20% de pacientes presentaron cambios en la presión arterial, ya sea que fueran hipertensos o de novo, y sobre los efectos hemodinámicos que se dan en las personas que generan hipertensión o pérdida del control de la presión derivados de toda esta pandemia es lo que va a tratar este reto clínico. Para eso vamos a ver una historia clínica de una paciente ilustrativa que tuvimos con este tipo de hallazgos. Es una mujer de 48 años con antecedentes de hipertensión leve por cifras en el consultorio con las presiones en la evaluación de 138,86 y 134,84, un índice de masa corporal de 32 y sin ningún otro hallazgo al examen clínico, y inicialmente el médico ordenó un manejo no farmacológico con cambios en estilos de vida. En agosto del 2020, la paciente consulta por presentar palpitaciones y molestia precordial, con un examen clínico normal y unos laboratorios básicos también en rango normal. En ese momento, el doctor ordenó un mapa, el cual indicó que la paciente tenía una hipertensión diastólica leve. Decidió continuar con las medidas no farmacológicas que la paciente había iniciado y observar. Esta paciente volvió solamente a consultar en el 2022 porque presentaba cefalea recurrente. En esa nueva cita, 2 años después, tenía una presión arterial de 168,96 y de 166,98. Se hizo una nueva evaluación, se ordenó un nuevo mapa y otros laboratorios complementarios para orientar el tratamiento. Aquí pueden ver algunos de los laboratorios que la paciente tenía en el 2020, que están básicamente dentro de límites normales. Igualmente, el electrocardiograma en reposo de la paciente en ese momento era normal y una ecocardiografía realizada mostró una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 65% con una función diastólica normal, sin alteraciones anatómicas en los tamaños en cavidades o alguna alteración en los flujos valvulares. Este es el mapa que la paciente tuvo en el año 2020, una mujer de 48 años, como mencioné, con un índice de masa corporal de 32. Se puede observar que tiene unas presiones a lo largo del día bastante cercanas a lo normal. Igualmente en la noche tiene una reducción del descenso circadiano y nuevamente al día siguiente presenta en algunos momentos elevación de la cifra diastólica. Particularmente llama la atención, eso sí, que existe elevación de la presión arterial al inicio y al final del estudio, lo cual sugiere la presencia de una hipertensión de bata blanca. Adicionalmente, podemos observar que la frecuencia cardíaca de esta paciente está dentro de límites normales. Vamos a ver en valores numéricos cómo estaban sus parámetros. Tiene una presión arterial promedio en 24 horas de 128,82, es decir, un aumento en la presión diastólica. Para el día, 130,83 con valores dentro del rango normal. Igualmente, la frecuencia cardíaca promedio está normal. En otras palabras, tiene una hipertensión diastólica aislada leve. Las cargas de presión están altas, sobre todo en la noche. Pueden observar aquí los valores más del 60%. Este es el segundo estudio que se hizo en el año 2022 a esta paciente que en el periodo entre el 2020 y el 2022 tuvo una ganancia de 13 kilos de peso.
Pasó de 81 a 94 kilos y con un aumento importante en el índice de masa corporal. Pueden ver que ya en este momento la paciente tiene una hipertensión sistodiastólica franca, donde prácticamente todas las cifras de presión diastólica están por encima de la línea de normalidad e igualmente la presión sistólica sobrepasa este punto. Tiene un descenso circadiano conservado y no se observa el fenómeno inicialmente que tenía de hipertensión de bata blanca. Igualmente, aparecen elevaciones de la frecuencia cardíaca frecuentemente durante el día en esta paciente. Es decir, hay claramente cambios tanto en las cifras de presión arterial como de frecuencia cardíaca y en el patrón de hipertensión, que pasó de ser hipertensión diastólica aislada a ser hipertensión sistodiastólica, con ciertas características que ya vamos a detallar. Aquí están los promedios de presión: 164/98 en 24 horas, con una frecuencia promedio cardíaca de 84 latidos por minuto. Igualmente en el día con presiones similarmente elevadas. Cargas de presión muy altas, tanto diurnas como nocturnas. Es importante mirar hemodinámicamente qué pasó en esta paciente en 2 años. En este primer estudio hemodinámico podemos ver que la característica inicial era que tenía un volumen latido alto con una resistencia vascular sistémica aumentada, poca activación simpática. Sin embargo, el índice cardíaco era normal, es decir, tiene algo de componente volumétrico con incremento leve de la resistencia vascular sistémica. Si nosotros observamos comparativamente el nuevo estudio del 2022, observamos diferencias muy sustanciales con relación al estudio inicial. Observen que en primera instancia la presión de pulso pasó de 46 a 66 milímetros de mercurio. Este es un hallazgo supremamente importante que explica varias de las circunstancias que cambiaron hemodinámicamente en esta paciente en un periodo tan corto de tiempo. Y ya vamos a detallar la explicación de ese cambio, cuál es. Lo otro que es importante resaltar es que, a diferencia del estudio inicial donde la resistencia vascular sistémica estaba algo elevada, 1335, normal hasta 1300, en el nuevo estudio ya esta resistencia no está alta. Digamos que intuitivamente esperaríamos que el patrón hemodinámico migrara hacia una mayor resistencia vascular que explique la hipertensión que se observa ahora. Sin embargo, esa no es la razón para el incremento en la presión arterial. Lo que ocurre en este caso es que se presentó un aumento sustancial en la actividad simpática que prácticamente se duplicó. Eso llevó a un aumento tanto del gasto cardíaco como del índice cardíaco. Y esos dos efectos combinados explican la elevación tan importante en la presión arterial que se dio en esta paciente. Para hacer este tipo de análisis hemodinámico, nosotros usualmente elegimos un pentágono en el cual tenemos situados los 5 grandes determinantes del perfil hemodinámico de un paciente hipertenso. Estos son el índice cardíaco, el volumen latido indexado, la presencia o no de rigidez arterial, la resistencia vascular sistémica indexada y la frecuencia cardíaca. El pentágono verde muestra los valores límites de normalidad y las líneas punteadas en puntos rojos son 2 desviaciones estándar de la normalidad. Observen que en general esta paciente en este pentágono en negro, que son solo los valores hemodinámicos de ella, tiene ligeramente aumentados los valores por fuera de la línea verde, es decir, tiene un componente levemente incrementado tanto del volumen latido como del índice cardíaco y de la resistencia vascular. Este tipo de hallazgo nosotros lo llamamos patrón volumétrico. Ese patrón volumétrico, que era el fenotipo inicial de la paciente, se modificó en forma sustancial en el segundo estudio, como vamos a ver aquí comparativamente. Observen que ya hay una alteración hemodinámica marcada. El punto inicial de donde partimos, donde estábamos muy cercanos a la normalidad, ha tenido una desviación franca tanto para el índice cardíaco como para la frecuencia cardíaca. Estos dos parámetros están así de elevados debido a la activación del sistema nervioso simpático. Y eso lleva a que en conjunto se eleve en forma importante
el gasto cardíaco y el índice cardíaco, y secundariamente este gran volumen que se aumentó en el sistema arterial genera una rigidez funcional en la aorta. Es decir, lo que estamos observando aquí desde el punto de vista hemodinámico es un aumento importante en el gasto e índice cardíacos que la aorta no es capaz de alojar suficientemente y presenta una rigidez arterial funcional. Esa combinación de variables hemodinámicas es lo que explica el comportamiento de la presión arterial observado. Si nosotros miramos en valores específicos, la compliance arterial de esta paciente se disminuyó en un 30%, bajó de 0.96 mililitros por milímetro de mercurio a 0.61. Esa diferencia es importante y tiene que ver con el fenotipo que desarrolló en tan corto tiempo. Vamos a ver eso en esta gráfica donde nosotros ilustramos cómo el fenotipo inicial de esta paciente era volumétrico. Habitualmente el fenotipo volumétrico en el tiempo, generalmente en 5 años o más, migra hacia un fenotipo de vasoconstricción arteriolar. Y eso explica la hipertensión sistodiastólica que estos pacientes suelen desarrollar, ya sea convergente o divergente, pero básicamente está dado por ese fenómeno. En este caso, los cambios que se dieron en tan corto tiempo hicieron que la paciente migrara hacia un fenotipo cardiogénico. En otras palabras, la diferencia mayor es que el cambio que se dio durante el confinamiento por los cambios de estilo de vida y por la ganancia de peso asociada por el estrés psicosocial que se describe en estos casos, generó un incremento importante en la función del sistema nervioso autónomo con aumento en la respuesta simpática periférica y activación cardíaca importante que llevó al desarrollo del fenotipo descrito. Eso es lo que de alguna manera difiere con lo que clásicamente hemos encontrado cuando existe hipertensión sistodiastólica divergente, es decir, con presiones de pulso mayores de 50 milímetros, en casos en los cuales encontramos una resistencia vascular elevada con una compliance arterial reducida. Este es el patrón clásico que toma unos varios años en desarrollar. Aquí en tan corto tiempo, en 2 años, migró más hacia un fenotipo que tiene el mismo comportamiento en el mapa, pero que está respaldado por cambios cardíacos básicamente. Entonces, para resumir, esta paciente que desarrolló hipertensión como efecto del confinamiento en la pandemia, generalmente contrasta lo descrito para la hipertensión en cuanto a la evolución hacia la vasoconstricción de un paciente hipertenso con lo observado en este caso, en el cual, debido a los cambios hemodinámicos en tan corto tiempo con activación del sistema nervioso simpático, se presentó un fenotipo cardiogénico sin mayor vasoconstricción. En estos casos, generalmente por el aumento en el volumen latido hay una afectación en la compliance arterial, además derivadas del aumento en el gasto cardíaco con rigidez arterial funcional. Y esa es la base hemodinámica de los cambios observados en el mapa de esta paciente en tan corto tiempo. Eso creo que nos ilustra lo que es la importancia de conocer el fenotipo y la importancia de clasificar muy bien el tipo de hipertensión, porque podemos tener omisiones en términos de cuál es el factor hemodinámico predominante a la hora de desarrollar la hipertensión en un paciente. Y en este caso ilustra lo que fue el efecto del confinamiento en la pandemia como causa de hipertensión. Espero que este reto clínico haya sido interesante para ustedes y lo espero en un futuro en otro de estos casos que resultan importantes para entender la hipertensión y su desarrollo. Muchas gracias.